Un placer Buen, estar con ustedes. buen Un día, doctor. gusto. Queremos, aprovechando ya la ocasión, después te vamos a consultar otra cosa, este tema de la suspensión de la audiencia del diputado Tomás Rivas. Sí, ocurre lo siguiente. Yo había asumido la defensa hace 15 días y como estaba retomando intervención no tenía copia de las actuaciones. Pedí la suspensión como lo permite la Constitución Nacional en su artículo 17, inciso séptimo. Bueno, resulta que el día de ayer fue convocada la audiencia para hoy, pero el día de ayer la Fiscalía, a cargo del agente fiscal Diego Arzamendia, solicitó la posposición de la convocatoria en razón de que habían 4 tomos de la carpeta fiscal que no estaban materialmente disponibles para su evaluación en torno a la audiencia preliminar. El motivo por el cual esas carpetas no estaban era porque se remitieron al juicio oral y público que se dio con respecto a otros coimputados y que en estos momentos se encontraban en el Tribunal de Apelaciones para resolver recursos planteados por las defensas. Entonces se solicitó la posposición. El juzgado, no obstante, quiso escuchar oralmente la motivación de parte de la Fiscalía y yo por lo menos señalé mi punto de vista de que me daba por enterado de que faltaban actuaciones dentro del proceso y que cuando uno va a evaluar las evidencias lo tiene que hacer siempre sobre la base de los documentos originales, y me allané al pedido de la Fiscalía y la Fiscalía finalmente también insistió en que se posponga, y el juez Raúl Florentín convocó para el próximo viernes 13 de noviembre a las 8:30 horas. O sea, ese es el motivo principal entonces. Claro, este fue un pedido de la Fiscalía, que me parece atendible, ¿verdad? En Sí, claro. realidad, yo también había señalado que si era por mí podíamos llevar adelante la audiencia, pero yo iba a plantear eventualmente la nulidad de las actuaciones, pero por un principio de reciprocidad, dado que yo había pedido la suspensión cuando asumí la defensa, me parecía perfectamente atendible también respetar la postura de la Fiscalía, y en ese sentido obré. Esta es la sexta suspensión entonces de la audiencia Bueno, preliminar. desde mi intervención es la segunda, ¿verdad? Desde mi intervención es la segunda. O sea, la primera fue por motivo de que yo no tenía copia y la segunda por pedido de la Fiscalía. Pero hay una cosa también, Carlos, Sí. acá y Marco. Esta no es una causa que está a punto de extinguirse. Entonces, yo también sostengo que el tema de las suspensiones, no, hay que tomarlo un poco con pinza. No toda suspensión tiene fin dilatorio. A veces hay cuestiones, como acá se evidenció, que no estaban todas las carpetas. Yo sostengo que, en todo caso, el fiscal que intervenía le tendría que haber advertido esto al fiscal que está actuando provisionalmente. Entonces, en todas las instituciones existen este tipo de problemas. Entonces, a mí, por ejemplo, las suspensiones, salvo que estemos ante la inminencia de una extinción, sí generaría algún tipo de reclamo o alguna conducta escandalosa de la perspectiva del reclamo social, pero yo no veo acá por lo menos eso como algo inminente, por lo tanto entiendo que es parte del procedimiento, ¿no? Claro, claro, pero viste que doctor, o sea, la ciudadanía no lo ve así, no lo entiende así, porque la mayoría de las suspensiones se registran siempre cuando hay gente, cuando hay detrás del caso el poder político o el poder económico, ¿verdad? Y Entonces, sí, siempre se dan en ese tipo de casos. y sí, yo sostengo, yo te cuento, por ejemplo, una cuestión que guarda relación, como yo soy abogado defensor en el caso de los audios. Sí. La vez pasada a mí me pareció muy prudente la postura que señaló uno de los abogados defensores, creo que el defensor de Raúl Fernández Lima, del doctor Álvaro Arias, cuando dijo, el tribunal de sentencia le preguntó, ¿por qué usted no pide la suspensión? Y le Sí, dijo, ustedes se imaginan lo que es pedir la suspensión cuando todo el mundo, todos los medios y un alto sector de la opinión pública considera que hasta uno inventa el COVID-19 para suspender audiencia. A mí me pareció muy atinada la postura de él, en el sentido de que a veces también los medios, las redes sociales,
afectan bastante. Y yo creo que ahí está el valor del juez y el fiscal. Yo creo que un juez no tiene, cuando está encontrando una causa justificada, no tiene que temer a un tipo de suspensión. Y yo te soy honesto, Sí. Carlos y Marcos, si mañana yo soy magistrado y me cuestionan ustedes, yo voy a entender la cuestionamiento, pero no porque me sienta presionado, yo voy a estar haciendo lo que me marca la agenda mediática. Ya no estoy atrás de eso, por lo menos yo comprendo esas circunstancias. Claro, entiendo. O sea, el caso del que hablas es cuando el juez Héctor Capurro le preguntó al doctor Álvaro Arias cuál es su petición concreta, doctor. Porque él Exacto, exacto, puso a conocimiento del tribunal que su cliente estaba con COVID positivo, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, hubo un cuarto intermedio y después volvieron los jueces y ahí Héctor Capurro, el juez le pregunta a Álvaro Arias, ¿cuál es su planteamiento concreto, doctor? Y ahí él, como vos decís, en forma dificultosa, medio dice y no dice, y al final, bueno, entonces se vio obligado a pedir la suspensión porque lo que le planteó en esa ocasión la doctora Sara Parquet también es razonable, ¿verdad? Porque él estuvo con una Claro. persona con COVID positivo, ¿verdad? O 2 días o Yo también 3 días o señalé cuatro eso, ¿eh? días antes. Yo también señalé Sí, eso porque exacto, estaba el resaltaste abogado. también, sí. Sí. Es complicado eso. Claro, pero en ese caso, por eso, yo creo que Pero así no como debería decís, de ser complicado si tenemos jueces valientes, man. Ahí pero está. Vos Yo, acabas de decir yo la palabra estoy mágica. categóricamente convencido de que el juez, y decimos y hablamos con todos los juristas, y esta es una oportunidad brillante al hablar con un profesor de la talla del doctor. Los jueces tienen que ser valientes y después conocer el derecho. Porque o si no se tergiversa, hay scratch, hay esto y aquello, y si se tiene que suspender, que se suspenda. Y si no se lo puede condenar porque no hay prueba, que no se le condene. Así mismo, O sea, así mismo. no podemos estar pendientes de no inventar pruebas y eso para condenarle a la gente y si no tiene prueba. O Así mismo. llevar a Tambor Batiente una audiencia. Imagínate si yo no guarde, ¿no? El abogado Álvaro Arias tenía COVID, a todos le mudaba. Y a esta altura tampoco íbamos a tener juicio. ningún juicio oral, porque Así toditos iban a mismo. estar contaminados por el COVID, ¿verdad? O sea, Así mismo. yo creo que en algún momento dado, y nuestro programa, así que es lo por el imperio de la ley, ¿verdad? No es lo por el imperio Claro, del claro. escrache ni por el ánimo de la ciudadanía, ¿verdad? No, y vos Entonces, sabés que hoy, disculpame que te interrumpa, hoy vos sabés que me sacaron fotos cuando estaban viendo suspensión y le dije yo a un periodista, a un colega, a usted, le dije, sacame la foto, pero no me ponga ahí en primera plana, chicanea, defensa, no, porque no, y se rió, me dijo, no es así, claro que es así, pero está bien, yo acepto las reglas de juego en nuestro país, porque tenemos ese problema, esa dificultad en comprender, y es cierto, el de afuera no le importa lo que pasa adentro, pero a los que estamos adentro nos tiene que importar el derecho, y el derecho se aplica solamente con valor. No sirve de nada ser, como vos acabas de decir, Marco, un conocedor del derecho, pero ser una persona sin mucha convicción. Vos tenés que tener la convicción, el magistrado tiene que tener el poder de decisión. Claro, pero es importante ser transparente en ese sentido. Y Así voy al mismo. ejemplo que vos mismo diste, el caso de los audios, ¿verdad? Eso muchísima gente vio, también vi yo, entonces uno queda convencido porque la explicación que se da ahí y el procedimiento que se hace ahí es es razonable razonable y transparente y por sobre todo. transparente, ¿verdad? Así mismo. Entonces uno concluye, y creo que vamos a coincidir, no hubo mucha crítica ni cuestionamiento en los medios de prensa por esa suspensión, doctor. Porque Hubo un era, artículo que yo leí, sí, que salió en un día, en un matutino, te mm, cuento yo a vos, y donde salió, dijo, el problema del COVID, y sale y dice, se suspendió porque uno de los imputados está con COVID. La próxima suspensión es porque el otro imputado va a estar con COVID. O sea, dio a entender de que más o menos nos ponemos todos de acuerdo para enfermarnos. Yo no creo tan así, o sea, ser tan perverso en esa imaginación ya no llego ya a ese nivel. claro. Yo O tampoco. sea, en algunos casos, bueno, en otros casos también se dan que, bueno, se Claro, arriesgan, nadie está pero Sí, discutiendo son pero, eso. casos y casos. pero se dan en otros casos y justamente otra vez va a parar en el juez valiente, que cuando detecta que realmente son chicanas infundadas o que Así la mismo. acordada 709 le faculta al juez a
a ver un poco, a sancionarle por el imperio de la ley a esos abogados, tampoco lo hacen. Ese es el problema. Cierto, tenés razón. Bueno, Coincido plenamente. Perfecto. Yo al doctor le conozco muchos años y admiro siempre su trabajo. Creo que digo Gracias, siempre igualmente, y Carlos. ratifico, ¿verdad?, de que es uno de los conocedores de la parte penal. Doctor, te molestamos un poquitito a ver con Marcos. Queríamos saber con respecto al homicidio o con respecto al dolo eventual. En el homicidio Sí, doloso. sí. Bueno, en realidad yo te cuento, hay una gran discusión doctrinaria, Carlos y Marcos, que hasta hoy día no se ha... O sea, yo te voy a tratar de hacerlo más claro. Eh, Hay dos posturas. Una postura que defienden gran parte de la doctrina española, que sostienen que el dolo eventual se da cuando vos creás un riesgo no permitido por no haber tomado las debidas precauciones y está dentro del núcleo de tu pensamiento la producción de un hecho y a pesar de eso vos asumís ese riesgo y no te importa, hay una especie de desprecio hacia el ordenamiento jurídico y por ende un desprecio a los bienes que son protegidos para los demás, porque vos tenés que pensarlo no en un sentido individualista, sino en un sentido de solidaridad, porque el Estado Social de Derecho te plantea ese principio. Hay otra corriente que te dice que la frontera entre la culpa consciente y el dolo eventual es difusa a tal punto que en caso de duda uno se va a jugar por la conducta culposa y no por la dolosa. Entonces, como este es un tema de nunca acabar, y yo coincido con lo que había señalado el doctor José Casañas Levy, es que no existe una cuestión que tenga que decir expresamente habrá dolo eventual, habrá dolo de resultado necesario de segundo grado, habrá dolo directo de primer grado. La ley no puede decir eso, la ley te habla solamente de la conducta dolosa. Entonces, desde esa perspectiva, yo soy partidario de lo que en algún momento en la Comisión de 2015, más allá de entrar en la discusión que dolo eventual y culpa consciente, entiendo que más importante es regular los tipos de culpas. ¿Cómo establece el Código Penal Español de 2013? Donde establece una culpa gravísima, una culpa grave y una culpa leve, a tal punto que la culpa leve la lleva al ámbito administrativo, la culpa grave sigue siendo una culpa con una media de pena de 5 años y una culpa gravísima que puede ser con relación al oficio, a la actividad o al ámbito en el que vos estás actuando y que generaste un resultado reprobable desde el punto de vista no solamente del bien jurídico afectado, sino a nivel social. En esos casos podríamos hablar de culpa gravísima. Y se habló de una pena que puede ir hasta 15 años. Entonces, hoy el gran cuestionamiento por el dolo eventual es con respecto al homicidio culposo. Es decir, como el homicidio culposo tiene una expectativa de pena o un tipo base de hasta 5 años, no tiene agravación. La gran cuestión es qué pasa si estamos en el límite entre la culpa consciente y el dolo eventual, como ocurrió en el caso concreto que estamos hoy viendo por los medios de que un fiscal o una fiscal amplió el acta de imputación. De hecho, yo no estoy a favor de la ampliación del acta de imputación, y estableció de que también habría dolo eventual. Bueno, esa discusión yo creo que es fundamentalmente por el reclamo ciudadano de la pena muy baja que supuestamente conlleva el homicidio culposo. Mira, yo con todo respeto digo, mira, 5 años de pena privativa, no sé a quién le parecerá poco. El resultado de la reprobación del hecho es una cosa, pero la pena es otra. Me explico mejor. Yo creo que si vamos a hacer un cambio en la legislación penal, lo que tendríamos que hacer es directamente establecer la gradación de la culpa grave y la culpa simple. Y que cuando hablemos de homicidio culposo, tengamos el homicidio culposo simple y el homicidio culposo agravado. Entonces te olvidas de la discusión con el dolo eventual, que reitero, doctrinariamente está siendo muy censurable. O sea, los españoles están a favor en un sector y los alemanes rechazan de plano el dolo eventual. Entonces, yo me jugaría mejor por una regulación del grado de la culpa, y con lo cual también vos podrías entender una respuesta un poco más aceptable o asequible para la sociedad. Correcto.
Doctor, cuando dijiste una parte no estoy de acuerdo con la ampliación de la imputación, dijiste que, o sea, es porque no se puede ampliar, se tiene que presentar una nueva imputación, o en qué sentido lo dijiste. Yo lo digo en el sentido de que el artículo 8 del Código Procesal Penal habla del único proceso. Y cuando uno presenta la ampliación del acta de imputación, que no está prevista expresamente en el Código Procesal Penal, por lo tanto se aplica analógicamente algo que no está permitido cuando va contra el imputado, salvo que vaya a favor del imputado, en este caso no va a favor del imputado. Entonces, ¿qué ocurre? El juez al recibir la notificación, perdón, al recibir la ampliación del acta de imputación, tiene por iniciado el procedimiento. Entonces, vayamos al ejemplo que me está señalando. Hubo primero acta de imputación, se tuvo por iniciar el procedimiento. Hubo una ampliación, se tiene por iniciado el proceso. O sea, se inició 2 veces el procedimiento sobre el mismo hecho. Y eso es violatorio. Si lees el 8, dice, nadie será procesado. Y el inicio del procesamiento hay en 2 oportunidades. Entonces, eso violaría el principio del único proceso. Me van a decir que es el mismo hecho. Y bueno, ¿cómo se soluciona este tema? No hace falta ampliar el acta de imputación. Una praxis deletérea, nociva, que se ha instalado hace 20 años. Lo que vos tenés que hacer es llamarle a prestar declaración a la persona ya imputada diciéndole que también podría encuadrarse su conducta en el homicidio doloso. ¿Me explico? Claro. Entonces, lo que vos le das es la oportunidad de defenderse, pero la ampliación del acta de imputación es absurda, porque vos estás abriendo 2 procedimientos y eso no está permitido por la ley. Claro, porque al final las imputaciones se hacen por los hechos y no presidente Ahí está. por El la hecho sigue tipificación. siendo relevante, claro. Es como si fuese que yo te impute por lesión grave, después se produce la muerte de la víctima. Sí. O sea, vos pues no vas a estar ampliando, ya Por se le va con a resultado de convocar. muerte. Claro, así mismo. Claro, pero, O sea, doctor, pero ya hay también una postura sentada por algunos tribunales de apelación en ese sentido, que anularon todas esas ampliaciones. Creo que es la cuarta sala de Asunción, sí, que dijo, sí, no, en el código no existe una ampliación de la imputación, que le exactamente. obligó a los fiscales a presentar, pero ellos presentan una nueva imputación. Y porque es una praxis, yo le llamo praxis deleteria, porque es una praxis nociva. Mm. Disculpame que use esa palabra, pero para que se interprete mejor. Es como cuando siempre se hizo mal y nadie cuestionó lo que se hizo a lo largo de 20 años mal. Sí. Entonces se queda como norma. Honestamente digo, eso queda como norma. La Así gente mismo. cree, Mm. la gente cree que eso está en la ley, y no está en la ley. Y el problema es que muchos de los docentes, me incluyo, nos encontramos con la dificultad que el alumno te dice, pero en el tribunal se hace de esta manera, ¿usted por qué está diciendo de otra manera? O sea, ¿por qué nos confunden? En realidad, el que confunde es la práctica, no la norma es clara. Claro, el que confunde el tribunal con su mala praxis. Así mismo, los operadores somos los responsables. Sí. Me incluyo siempre en primer lugar, ¿eh? No, y está bien, o sea, en realidad, hasta que se proteste formalmente y se encauce conforme a las normas, vamos a ser todos responsables. Doctor, y ahí vuelvo a la pregunta. Viste que cuando vos le das ese tipo de situación a la ciudadanía, ¿verdad? No, ya Sí. negociaron todo otra vez, porque ya arreglaron todo otra vez. No, yo en general, porque es una preocupación, pues, o sea, ¿Cierto? para hacerle Sí. entender a la gente, no, se hizo bien, no existe, no es porque sea el vicepresidente, no es porque sea el político, no es, ¿entendés? Porque también los que tienen menos posibilidad contratan abogados que no tienen mucho conocimiento, entonces no hacen los Y planteamientos. disculpame que me meta, ahora Sí. tenemos un ejemplo clarito, ¿verdad? El tema del doctor Enrique Baqueta. No, porque él es presidente del jurado, nomás solucionó ya su tema. Y vamos, o sea, y voy a la suposición concreta del hecho que nos describieron. Si tu rueda trasera o la delantera revienta, ¿qué culpa tenés vos de lo que pasa Así después? mismo, así mismo, así ¿Qué mismo. culpa? O sea, Así no mismo. existe. No hay forma de enlazar esa acción con un hecho punible. Entonces, la gente tiene que entender que el imperio de la ley es la que nos va a llevar a una democracia fuerte, sólida y realmente vamos a tener paz en esta sociedad, Carlos. Así mismo. Sin una sociedad sin justicia es una sociedad sin paz. El problema es que a veces nosotros usamos ese eslogan, o esa palabra como algunos llaman degeneradamente como cliché, porque cuando les conviene utilizan y cuando no les conviene no utilizan. Yo creo que un magistrado, un operador de justicia tiene que hacerlo para todos los casos, te guste o no te guste. Y volviendo a lo que señaló Carlos, con respecto a que la sociedad tiene otra información o percibe otra información, yo creo que gran parte
de la función educativa está de parte de los periodistas y las periodistas. Ustedes son vehículos que transforman a veces ciertas ideas que se instalaron y que con una buena aclaración y con un sentido didáctico pueden restablecer la correcta aplicación de las normas. Ese es el problema, porque hay veces que se instalan en la sociedad y ojo, yo me doy cuenta que yo le llamo a uno causas perdidas, le llamo. ¿Cómo que hay una causa perdida? ¿Cómo el abogado va a anticipar una causa perdida? Causa perdida porque tenés que pelear no con la legalidad de los actos procesales, sino que tenés que pelear con el mensaje transmitido socialmente que esa causa no puede terminar sin una absolución, sin que sea una condena. O sea, hay causas donde te están diciendo que la crónica es la muerte anunciada y no puede ser eso. No puede ser, Bueno, definitivamente. doctor, te agradecemos muchísimo la intervención y la paciencia que nos tuviste, No, como por favor, siempre. yo le agradezco Espectacular la a ustedes explicación. la oportunidad. Muy agradecido. No, gracias, doctor. Que Gracias, tengas doctor. una Gracias a buenísima ustedes. jornada. Igualmente para ustedes. Encantado. Un abrazo. Usted está escuchando PDS. El doctor Enrique Grunat hacía gusto cuando Sí. por el imperio de la ley habla con